La noticia del momento que tiene que ver con la confirmación de la desertificación por parte de Estados Unidos a nuestro país, a Colombia, en la lucha antidrogas. La ampliación de esa noticia está ahora con nuestro compañero Juan Camilo Merlano. Juan Camilo. Alejandra, sí, en efecto, era el escenario que se veía venir, una desertificación con exenciones. Esto quiere decir que se mantienen los recursos de cooperación para Colombia, pero con una crítica durísima al gobierno del presidente Gustavo Petro y al presidente Gustavo Petro concretamente, al que este documento, firmado por el presidente Donald Trump, que representa la posición del presidente de los Estados Unidos, responsabiliza exclusivamente a Gustavo Petro por esta desertificación del día de hoy. Dice, por ejemplo, en Colombia el cultivo de coca y la producción de cocaína han alcanzado récords históricos bajo la presidencia de Gustavo Petro, y sus fallidos intentos de llegar a acuerdos con los grupos narcoterroristas solo han exacerbado la crisis. Añade, por ejemplo, que el gobierno colombiano ni siquiera ha cumplido con sus propias metas de erradicación, que fueron considerablemente reducidas. Recordemos que en lo corrido de este año ha habido unas 5.000 hectáreas erradicadas de manera forzosa, lo que ha socavado años de cooperación mutuamente beneficiosa entre nuestros países contra los narcoterroristas. Y allí es cuando dice: por esta razón he designado a Colombia por haber incumplido de manera demostrable o manifiestamente sus obligaciones en materia de control de drogas. Las instituciones de seguridad y las autoridades municipales de Colombia siguen demostrando habilidad y valentía al enfrentarse a grupos terroristas y criminales, y Estados Unidos valora el servicio y el sacrificio de sus dedicados servidores públicos en todos los niveles del gobierno. Y allí, además de responsabilizar a Gustavo Petro, deja un mensaje final: consideraré cambiar esta designación si el gobierno de Colombia adopta medidas más agresivas para erradicar la coca y reducir la producción y el tráfico de cocaína, así como para responsabilizar a quienes producen, trafican y se benefician de la producción de cocaína. Ahora bien, habrá quienes ven este documento y dicen: bueno, pero ¿dónde dice que Colombia es desertificada, pero que entonces se nos van a seguir desembolsando recursos y que se nos va a dar un beneficio? Lo que pasa es que en la primera parte del documento, en el segundo párrafo, si no estoy mal, donde dice que designa a Afganistán, a Birmania, a Venezuela, a Bolivia y a Colombia como los países que incumplieron con sus compromisos en los últimos 12 meses en materia de lucha contra las drogas, dice más abajo, en la última parte de ese párrafo, que por motivos de interés nacional vital decide que se tiene que dar una exención y que se tienen que mantener los recursos de cooperación porque está en el interés nacional de los Estados Unidos. Y dice: la asistencia de los Estados Unidos a Bolivia, Birmania, Colombia y Venezuela es vital para el interés nacional de los Estados Unidos, y por eso es que se mantienen esos recursos de cooperación para nuestro país. Entonces, entre los tres escenarios que se avisoraban, que se anticipaban, este era del que más se estaba hablando, este era el más posible, y este era francamente al que en cierta medida también le estaban apostando las autoridades colombianas, porque reconocían que en términos de logros Colombia tenía muy poco para mostrar. Entonces nos meten en la lista negra, que naturalmente es un daño reputacional gigantesco. Es la tercera vez en nuestra historia que nos meten en esa lista de los países desertificados, la primera vez en 30 años que ingresamos en esa lista, pero en términos prácticos no pasa nada porque no hay sanciones. Ante los bancos multilaterales el voto continuará siendo de la misma manera y tampoco hay suspensión de recursos. Entonces es el daño reputacional, el golpe político, pero en efectos prácticos no hay problema. Pues Juan Camilo, ahí estamos entonces a la expectativa también en medio de estos anuncios finales que usted destaca, Juan Camilo, sobre estas medidas más agresivas de las cuales está la expectativa del gobierno estadounidense por parte del gobierno Petro. Quiero saludar inmediatamente, también aprovechando su presencia aquí, Juan Camilo, si me lo permite, a nuestra analista internacional María Teresa Aya para llevar a cabo esta conversación y el análisis sobre esta decisión que se toma por parte de los Estados Unidos de desertificar a Colombia en su lucha antidrogas. María Teresa, nos acompaña a esta hora. Buenas noches. Alejandra, Juan Camilo, muy buenas noches. Bueno, María Teresa, su primera lectura rápidamente frente a esta decisión, en medio, como lo dice Juan Camilo, de esos tres escenarios que teníamos, el que finalmente se confirma por parte de Estados Unidos. Alejandra, totalmente de acuerdo con Juan Camilo de la lectura que hizo del memorando que publicó la Casa Blanca.
es una reprimenda muy fuerte al gobierno actual de Colombia, en el que habla de que no ha cumplido ni siquiera con lo que ellos mismos se propusieron, como decía Juan Camilo, de que no está haciendo su parte. Es interesante que dice que reivindica y reconoce el sacrificio, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas en Colombia, de la policía en esta lucha contra las drogas, pero que realmente Colombia, por decirlo de alguna manera, se queda corta frente a otros países. El documento, por ejemplo, destaca la cooperación de México y los esfuerzos de México, y por eso México, si bien está en la lista de los 23 países que producen los mayores productores de droga o que prestan su territorio para que sea utilizado para transportar la droga, pues dice que ellos sí cumplieron con su parte del acuerdo y con su parte de la guerra, mientras que Colombia no lo ha hecho, reconociendo los esfuerzos, como digo, de la policía, de las Fuerzas Armadas, lo cual me parece supremamente valioso. Ahora que lo pueda revisar, seguramente está hablando del año entrante y los temas de certificación para el año entrante. Por este momento, pues dice, estamos en la lista negra, sufre el país. Quedamos una vez más con ese estigma de país productor de coca, el mayor país productor de coca del mundo, y por razones de seguridad nacional, como dice el documento, pues no da las exenciones a lo que los castigos deberían ser. Sí, señora, precisamente sobre eso quiero volver con Juan Camilo, porque en efecto Colombia no es el único país incluido en la lista, como usted ya lo anticipaba, Juan Camilo. Claro, claro, allí también está en el grupo de desertificados, está Venezuela, que es su cumpleaños número 20, lleva 20 años siendo desertificado en línea, Bolivia, que también lleva varios años, Afganistán, que llevaba años sin aparecer en la lista, Birmania y Bolivia, como comentaba, son este grupo, bueno, con Colombia son 5, este grupo de países que ya por lo menos Birmania, Bolivia y Venezuela se veía viendo la tendencia, pero aquí la novedad naturalmente es Colombia y era por la falta de logros en materia de lucha antinarcóticos, pero también porque naturalmente es un gobierno del que no simpatiza el actual secretario de Estado Marco Rubio y asesor de seguridad nacional. Una particularidad sobre este documento. Normalmente este documento es compartido por la Casa Blanca y es colgado en la página de memorandos presidenciales de la Casa Blanca. Este documento de hoy fue compartido por el Departamento de Estado. Eso lo que quiere decir es, esto tiene la marca de Marco Rubio, si se vale la redundancia, por donde se le mire. Bueno, Marco Rubio no solo es el secretario de Estado, sino el asesor de seguridad nacional, pero naturalmente es atípico en el proceso en el que normalmente se comparte este documento. Esto lo comparte la oficina de prensa de la Casa Blanca, a uno le envía el memorando a la oficina de prensa de la Casa Blanca y el día de hoy no. Fue el Departamento de Estado el que lo compartió y el que lo colgó en su propia página. Entonces, eso es una particularidad de allí para tener en cuenta. Y a propósito de eso, sobre lo político, también en esta decisión aprovecho para preguntarle a Teresita. Sí, lo político manda un mensaje. Como decía Juan Camilo, son todos los países nuevos que aparecen dentro de la lista de los que no están certificados a pesar de ser grandes productores o países de tránsito. Los dos nuevos son Afganistán y Colombia. Afganistán no es ninguna sorpresa si uno tiene en cuenta lo político, un país que está realmente otra vez al mando de los talibanes con la Sharia y muy en oposición a lo que es Estados Unidos en el mundo, y Colombia. Y acá, como decía Juan Camilo, hay un mensaje político de fondo, y es que no estamos de acuerdo con lo que está diciendo el presidente Petro. La comparación con México que hacía antes es muy diciente en el documento. A México le reconoce y se ha reunido con ellos y negocia, pero es que si uno ve a una Claudia Sheinbaum hoy en día, Claudia Sheinbaum está muy concentrada en mirar hacia adentro de sus fronteras, en ver qué va a hacer con la migración y qué va a hacer con la droga. Tiene una frontera importante con Estados Unidos, por lo tanto para ella es importante mantener viva esa negociación y que haya un quid pro quo. Nosotros, por el otro lado, la verdad que más allá de unos esfuerzos casi que a última hora, unos esfuerzos que casi que se hacían por competir con los que estaba haciendo el sector privado y otros entes estatales, más que por verdadera convicción de llegarle a Estados Unidos con alguna propuesta seria, pues no hemos hecho grandes esfuerzos con Estados Unidos sobre este tema y en esta negociación. Y por el contrario, a veces parecería que hacíamos lo que no había que hacer si queríamos ser no desertificados.
Juan Camilo, nos estaba hablando usted sobre las publicaciones del Departamento de Estado. Justo hicieron una publicación hace pocos minutos en su cuenta de X en el que hace mención también al presidente Gustavo Petro. Sí, 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 allí dice que el liderazgo sin rumbo del presidente Gustavo Petro, los cultivos de coca y la producción de cocaína en Colombia han incrementado a niveles históricos. Estados Unidos agradece a la fuerza pública en Colombia, a las fuerzas de seguridad que enfrentan a los narcoterroristas y destacamos su coraje, sus habilidades y su sacrificio. Pero hay un segundo trino también sobre el presidente Gustavo Petro donde asegura que esta desertificación del día de hoy es responsabilidad exclusiva del presidente Gustavo Petro y que en efecto el presidente Trump puede revisar esta desertificación, pero que se necesitan resultados y que esos resultados se deben ver rápido para poder tomar una determinación. Una particularidad sobre esa revisión a la desertificación, el precedente que tenemos, el de 1997, cuando se desertificó a Colombia bajo el gobierno de Samper, cuando salió la desertificación fue completa, fue sin waiver. Fue meses después cuando el gobierno de Clinton expidió una orden dando vía libre para la venta de unos $30 millones en equipos, en municiones para Colombia. Entonces sí fue sobre el margen de tiempo en ese mismo año fiscal. Que podría darse, ese precedente lo que indica es que en efecto, si en este año fiscal 2026, que empieza a partir del 1 de octubre, hay cambios o hay mayor progreso, se nos pueda sacar de esa lista negra. Pero bueno, ya la mancha la tenemos. Sí, eso es lo más complejo. Quiero compartirles, porque me quiero detener en ese tema que nos plantea en ese momento Juan Camilo Merlano, y es lo que el proceder, lo que tiene que venir a continuación. Pero antes, veamos también las disposiciones que hay desde nuestro país y particularmente del presidente Gustavo Petro. Esta fue su reacción. Voluntaria, social. Que Gloria, que me criticó porque lo puse a hablar allá en el Cauca, y ¿dónde más va a hablar si no es en el Cauca, por ejemplo? Putumayo, etcétera, tiene que estar completamente respaldada para que la sustitución de cultivos sea un éxito. Estados Unidos deja de obligarnos a llevarnos de la sustitución voluntaria a la forzada. Ojo, se acabó eso, no más policías muertos. Ya veremos cómo lo hacemos. Se acaba la dependencia del Ejército de Colombia y sus fuerzas militares del armamento de los Estados Unidos. No más limonas ni regalos. Ya desertificaron, ya esa es la decisión. Al Ejército de Colombia le va mejor si compra sus armas o las hace con nuestros recursos propios, porque si no, no será un ejército de la soberanía nacional. Ya esa es una consecuencia. Los señores de la policía dejan de comprar pistolas Glock, como con la que mataron al senador, que la vendieron en un estado de los Estados Unidos, la pasaron a Florida. Teresita, ¿qué análisis hace sobre el pronunciamiento del presidente Gustavo Petro, Juan Camilo, teniendo en cuenta precisamente lo que usted dice? Explica los tiempos, pero también las voluntades de la que hacen. De hecho, especifica el presidente Donald Trump, están a la expectativa para que haya un cambio de decisión, Juan Camilo. El presidente Petro sabe que lo que está diciendo no es así, y sabe que lo que está diciendo no es así porque sus mismos funcionarios aquí en la embajada le debieron informar, y estoy seguro que sé que le informaron que era una desertificación, pero que los recursos para la fuerza pública en Colombia se mantienen. Él dice que ya no van a estar obligados a comprar armas, como si fuera una desertificación total, pero ahí está obviando el hecho de que esto es un golpe político y nos meten en la lista negra, pero no nos están recortando recursos. Entonces, él sabe perfectamente que no es como le está diciendo, pero seguramente, y ese era uno de los temores y uno de los argumentos aquí, que traían todos los interesados y todos los que pedían que a Colombia no se le desertificara. Y le decían tanto a funcionarios del gobierno como a miembros del Congreso, si desertifican a Colombia, el presidente Gustavo Petro se va a victimizar. Ese era uno de los argumentos, y yo creo que teniendo en cuenta esa declaración del presidente, que de nuevo él sabe que no es así, porque sus funcionarios le dijeron que a Colombia la desertificaban, pero que los recursos se mantenían, entonces allí sí juega un poco con esa interpretación. Teresita, su análisis también. Alejandra, lo que decía Juan Camilo es totalmente cierto. Es más,
por ley y procedimientos que tiene el Congreso, empiezo por eso, tienen hasta el 1 de noviembre para negociar precisamente los términos de las exenciones, cómo se van a dar y cómo funciona. Y dos, lo que dijo el presidente Petro no es cierto que dice Juan Camilo, no es absolutamente cierto, porque tenemos las exenciones a las sanciones que pueden venir con la desertificación. Lo que hay que hacer ahora es precisamente mostrar voluntad frente a Estados Unidos de que queremos trabajar con ellos en algo que no es que sea una suma cero. Lo que es bueno para Colombia no es necesariamente malo para Estados Unidos y lo que es malo para Estados Unidos no es bueno para Colombia, acabar la dependencia de las armas. No, esto tiene que ser, y voy a usar una frase que se usa mucho en la guerra contra las drogas, una responsabilidad compartida. Es decir, no podemos decir, ah, bueno, usted dice que no hemos hecho lo suficiente, pues entonces no vamos a hacer nada más. No, tenemos que todos poner un granito de arena y construir de manera, valga la redundancia y la repetición, responsable y compartida una estrategia en contra de la droga que uno nos permita acceder a recursos que más allá de las armas son importantes en las bancas de inversión, en las bancas de desarrollo, los préstamos, los empréstitos al país, el comercio. Todo eso es supremamente importante. Y dos, reconocer que también nosotros tenemos que poner más en esa guerra contra las drogas. Sí, hay un problema de salud pública en Estados Unidos, pero el problema no es 100% la salud pública. También están quienes se están lucrando acá y quienes están trabajando el tema de la coca. Entonces, hay que tener en cuenta que no se puede aprovechar el momento para desviar la atención y decir, estamos en año electoral y esto va por otro lado y Colombia ya puso de su parte y no nos están reconociendo, porque sí están reconociendo, sí reconocieron ya lo de los policías, los de los militares y algo reconocieron al darnos exenciones que hay que entrar en este momento a negociar. Pero Juan Camilo, usted que está allá y que ha seguido, digamos, de cerca todo este proceso, quisiera preguntarle si hay alguna claridad frente a o en qué se traduciría esa voluntad por parte del gobierno colombiano, esa mayor agresividad en la atención de ese tema y la lucha antidrogas. Cumplir con metas de erradicación, tener metas de erradicación más robustas, por ejemplo, cumplir con metas de reducción de producción de cocaína, que también está en 2.700 toneladas, mayor cooperación en materia de extradición. Recordemos que el gobierno del presidente Petro ha hecho suspensiones de extradición de criminales de alto perfil por las negociaciones en el marco de la paz total que él ha perseguido. Y también cambio de posturas. Uno pensaría que este mensaje político también lo que busca es un poco más de compromiso de con quién está alineado Colombia, que no esté tan alineado con el régimen de Nicolás Maduro, sino que esté más alineado con las democracias de la región. Por ejemplo, un mensaje que le suena bien a Estados Unidos, pero que llegó tarde, es reanudación de aspersión aérea con glifosato. Pero sí, por un lado es voluntad real y que empiecen a mostrar resultados. Una meta de erradicación de 10.000 hectáreas al año, de la cual solamente se han alcanzado 5.000 hectáreas, ya siendo el mes de septiembre, pues eso aquí no les parece una falta de respeto. Eso no les parece serio. No les parece serio y eso es, por ejemplo, el tipo de meta que se tiene que trazar nuevamente. A propósito de la decisión, ya hay respuesta también de la Embajada de Colombia, que ya les vamos a enseñar a continuación en sus pantallas. Mientras tanto, les comparto, dice, Colombia responde a determinación de Estados Unidos y ratifica su compromiso en la lucha antidrogas. El gobierno de Estados Unidos publicó el día de hoy la determinación presidencial sobre su política antidrogas, en la cual se designa a Colombia como país que ha incumplido de manera manifiesta sus compromisos internacionales en esta materia y a la vez invoca razones de interés nacional vital para continuar programas bilaterales sin aplicar medidas adversas ni incluir sanciones que hubieran afectado negativamente a la fuerza pública, al sector productivo y a la sociedad colombiana. En el marco de esta decisión unilateral y discrecional del gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Colombia rechaza categóricamente la afirmación de que el país haya incumplido sus obligaciones internacionales, desconociendo los avances sustantivos alcanzados en materia de interdicción
cooperación judicial y transformación de los territorios afectados por economías ilícitas. Colombia rechaza las alusiones dirigidas al liderazgo político del presidente Gustavo Petro y aquellas que sugieren permisividad o concesiones al narcotráfico en Colombia. Con hechos verificables, Colombia ha demostrado significativos resultados en la lucha contra el narcotráfico. Entre 2024 y 2025, las fuerzas militares y de policía alcanzaron cifras históricas de incautaciones y destrucción de laboratorios, impactando la producción de cocaína y debilitando de manera significativa las finanzas de las organizaciones criminales. Al mismo tiempo, la cooperación judicial con Estados Unidos se fortaleció a través de un número sin antecedentes de extradiciones. La lucha contra el narcotráfico no admite lecturas parciales, exige una visión integral que reconoce que es mucho más eficaz enfrentar directamente a los narcotraficantes que concentrar los esfuerzos en los campesinos y cultivos de hoja de coca, siendo este el eslabón que menos impacta las finanzas del negocio de las drogas ilícitas. Colombia ha asumido este desafío con determinación, alto costo humano e institucional y profundo compromiso democrático. Ahora, agregan, el gobierno de Colombia subraya que el éxito en esta lucha depende de una corresponsabilidad real que incluye la reducción de la demanda de drogas ilícitas en los países consumidores y el combate al tráfico de armas que fortalece a las organizaciones criminales. La cooperación internacional debe ser entendida como un esfuerzo compartido orientado a la seguridad regional y global. En ese sentido, Colombia continuará trabajando con Estados Unidos y nuestros aliados, reiterando la necesidad de replantear la discusión sobre la política global de drogas y la aplicación de mecanismos unilaterales de evaluación entre socios. Además, Colombia mantiene su compromiso firme frente a su lucha contra el narcotráfico, que ha golpeado al país más que cualquier otro por convicción de interés nacional, como lo ha hecho durante décadas y continuará haciéndolo. ¿Qué reacción o qué interpretación hace Teresita? ¿Qué lectura hace sobre esta respuesta? Es una respuesta que venía estructurándose desde que se empezó a hablar que vamos a tener una desertificación como la tuvimos con excepciones, en la que ellos reivindican que Colombia sí ha reducido los cultivos de coca, que la erradicación está dando resultados, pero por otro lado tenemos las cifras que en blanco y negro nos muestran que ha aumentado enormemente la producción de cocaína, de coca, desde que se empezó a hablar de no fumigación y no por aspersión, sino una erradicación y en algunos casos hasta voluntaria. Entonces, aquí hay dos visiones del problema, pero recordemos que el documento de Estados Unidos dice que aún con esos goles, esas metas que tenía Colombia reducidas precisamente por el tema de la erradicación, ni siquiera esas cumplieron. Entonces vemos dos visiones del mismo problema. La una que dice no se ha hecho esto y Colombia que está diciendo hemos puesto un gran esfuerzo en la medida de lo que podemos hacer para combatir el uso de la droga, el cultivo de las drogas ilícitas en nuestro país. Colombia hace énfasis en las muertes, en lo que eso significa para el país. Estados Unidos en el aumento de la producción. Son un problema con dos visiones distintas lo que tenemos en este momento sobre la mesa. Teresita, bueno, son las 9 de la noche, 26 minutos. Juan Camilo, a usted lo despedimos de esta emisión de Noticias Caracol en vivo 9 p.m. con la expectativa también de mayores reacciones desde Washington para el día de mañana. Sí, mañana muy tempranito con todos los detalles. Sí, señor. Quiero sumar a esta conversación, Teresita, también a el doctor Camilo Reyes, ex canciller de Colombia, que nos ha acompañado durante toda la transmisión también de la tarde de Noticias Caracol en vivo a propósito de la expectativa que teníamos de la confirmación de esta noticia. Se suma a esta transmisión y al análisis, la lectura que hacemos hasta ahora sobre esta decisión, lo que se espera que pase en los próximos días a propósito de la misma. Bienvenido a Noticias Caracol en vivo, doctor Reyes. Buenas noches, ¿cómo están? Encantado de oírlos. Bueno, estábamos, como lo decía, a la espera de esta confirmación en medio de los distintos escenarios que teníamos para llevarse a cabo. ¿Qué opina de lo que finalmente decidió Estados Unidos? A ver, pues yo lamento que los Estados Unidos hayan tomado una decisión de desertificación de Colombia. Por el otro lado, me parece que las exenciones, hasta la información, la poca información que he podido recabar en estos minutos que han pasado, porque hace muy poco fue expedida la desertificación,
Pero digo, por otro lado, reitero que hay una serie de exenciones que dejan un espacio importante para que Colombia las aproveche, las negocie, sepa ubicar el interés nacional en el contexto de esas exenciones para que podamos valorar el enorme esfuerzo y resaltar, reafirmar, subrayar el enorme esfuerzo que Colombia ha hecho ya durante muchos años en la lucha contra el problema mundial de las drogas y que por cierto lo ha hecho en términos generales de acuerdo con los Estados Unidos. Siempre ha sido difícil, siempre ha sido un aspecto de la relación bastante complejo, pero yo creo que lo que acaba de suceder nos permite a los que hemos sido testigos de los esfuerzos que ha hecho Colombia durante décadas, debemos de resaltar y subrayar ese esfuerzo. Y bueno, yo lamento la decisión de la desertificación, pero creo que la dimensión de las exenciones dejan un espacio para que Colombia pueda realmente hacer un control de daño importante. Hablando con Teresita, y es si no genera ruido que en medio de, o hace parte de ello, que en medio de este documento en el que se confirma la noticia de la desertificación, en efecto, Estados Unidos, que es lo que rechaza Colombia, haga alusión al liderazgo político del presidente Gustavo Petro. Teresita. En todos estos temas hay siempre un componente político, Alejandra. Y, por ejemplo, las excepciones que hace el tema de la certificación siempre tienen como base esas excepciones, hay que decirlo, la seguridad nacional de Estados Unidos. Y el concepto de qué es seguridad nacional cambia de gobierno a gobierno, de persona en persona. Por lo tanto, todo esto tiene un componente, sí, de la guerra contra las drogas, sí, de unas leyes de cómo va Estados Unidos a manejar la ayuda exterior que le da a diferentes países, reconociendo que en el mundo hay, en este momento la lista de ellos es de 23 países productores de drogas ilícitas o que permiten el tránsito de estas por sus territorios para llegar a Estados Unidos. Todo eso son cifras y eso es una base, pero hay un gran componente de seguridad nacional de quiénes son los que y cómo veo yo la guerra contra las drogas. Y ese tema de la seguridad nacional, tal y como está escrito en la ley además, es un tema 100% político. Cambia, como decía antes, de gobierno en gobierno y recordemos que aquí acabamos de pasar de un gobierno demócrata a uno republicano y dos gobiernos que además de ser de partidos distintos tienen una visión de mundo muy distinta y una visión de lo que es seguridad nacional. Si uno oye al presidente Trump, el crimen organizado, los carteles, por ejemplo, dentro de todo esto también juega el hecho de que el gobierno actual no haya querido declarar al Cartel de los Soles como grupo terrorista, que para el presidente Trump es grupo terrorista y grupo criminal basado en el narcotráfico. Entonces, sí hay, Alejandra, y cuando uno habla de seguridad nacional, yo creo que un sinónimo que no muchas veces lo vemos así, pero sí es el juego político y para este gobierno en Estados Unidos la negociación es importante. Por eso, ahí repito lo que hablábamos con Juan Camilo antes, de tener ese espacio durante los próximos meses para negociar con Estados Unidos qué tanto son las exenciones, cómo van a funcionar y qué van a cubrir. Quisiera plantearle la misma pregunta al doctor Reyes, pero teniendo en cuenta esto que nos explica Teresita, pero también los antecedentes que tenemos y en los contextos en los que ocurrieron. Sí, yo debo de agregar a lo que dice Teresita, que además le envío un saludo desde acá. Yo debo de agregar lo siguiente, hay una
una circunstancia negativa que ha sido una especie de personalización de parte de los dos presidentes de la política exterior. Y resulta que, pues, las cancillerías, el Departamento de Estado, en el caso de los Estados Unidos, nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores y demás, pues son los mecanismos y son las instituciones que representan los mecanismos, los compromisos, la historia, el acervo sobre el cual se ha trabajado para impedir que la visión puramente política se imponga por encima de un aspecto de la cooperación internacional que es muy técnico, implica esfuerzos en diferentes sectores del gobierno y del Estado de cada país. Entonces sí, yo reconozco, me parece así verlo, que no ha sido afortunado, que ha habido unos intercambios negativos recientes a un nivel muy alto en los dos gobiernos. Y repito, a mí no me gusta para nada la decisión de desertificar a Colombia, pero debo de señalar que hasta el momento me parece que las exenciones dejan abierto un espacio importante para que se mantenga la lucha conjunta y se mantenga esa lucha conjunta basados en un consenso que se construyó entre los dos países y globalmente, al cual ya Teresa se refirió, que es el acuerdo de responsabilidad compartida que se aprobó en la Asamblea de las Naciones Unidas por consenso ya hace muchos años, por allá en 1998. Pero a lo que me refiero es a que sí hay un espacio que tendremos la oportunidad de analizar cuidadosamente para ver de qué forma se aprovecha ese espacio generado por las exenciones, de qué forma se reduce el efecto puramente político y circunstancial. Por cierto que ambos países están viviendo situaciones difíciles, y de qué manera se preserva esa gran construcción que se logró hacer a través de décadas entre los dos países. No solo que se preserve, sino que ojalá de alguna manera logremos darle una perspectiva y reforzarlo. Listo. Un tema importante acá frente a lo que decía Camilo es que para revisar estas exenciones vale la pena leer con calma el documento precisamente de la desertificación. Y de acuerdo con Camilo, no hay una desertificación buena, no podemos estar felices por eso. Pero recordemos que el documento dice que el presidente Trump estaría dispuesto a cambiar la designación que nos hace de estar desertificados si se toman en cuenta, y acá es donde él enumera ciertos temas importantes. Uno, que haya una acción agresiva para erradicar la siembra de coca. Aquí está hablando seguramente de que no sea manual y que sea obligatoria, no sea, como decíamos antes, voluntaria. En algunos lugares hoy es voluntaria. Que pensemos en cómo vamos a manejar de manera diferente lo que es la erradicación de la hoja de coca. Dos, reducir la producción en el país, y eso tiene que ver entonces con atacar los grupos criminales que transforman la hoja de coca en cocaína y reconocer esos grupos criminales como responsables de todo el problema de la producción de cocaína que llega no solo a Estados Unidos, a Europa y al resto del mundo. Eso, como decíamos antes, pasa por el reconocimiento del Cartel de los Soles como grupo terrorista, como grupo criminal. Y lo último, ayudar y cooperar con Estados Unidos, dice el documento, en llevar estos líderes de estos grupos criminales, estas organizaciones terroristas, a la justicia. Eso está hablando directamente de la extradición, de que tiene que haber una cooperación judicial, y este es un tema muy importante para la desertificación entre los dos países para llevar a la justicia a los responsables de la producción de las drogas. Es decir, nos da las pautas el documento de cómo entrar a negociar esas exenciones y qué son los temas que ellos van a estar mirando, a los que le van a poner la lupa más allá del tema político,
para lograr o no que se revise esa decisión. Y yo creo que esa es una oportunidad que tenemos de empezar a negociar. Y como decía antes, hay fechas que el Congreso establece y por lo menos hasta noviembre todo es negociable. Habla de esas medidas más agresivas, me lleva entonces a preguntarle sobre este fantasma que se volvió a revivir, que revivió el mismo presidente Gustavo Petro, de la aspersión aérea, doctor Reyes. ¿Es una opción? ¿Vuelve a ser una opción? Sí, mire, yo creo que todos sabemos que la Corte Constitucional colombiana condicionó las posibilidades de la aspersión con glifosato en nuestro país. Entonces yo creo que ahí, por ejemplo, yo no tengo en mente todos los detalles de lo que dice puntualmente esa sentencia, pero yo creo que hay un aspecto técnico que habrá que revisar, porque el mismo presidente Petro, si no me equivoco, hizo unas declaraciones recientemente diciendo que en algunas circunstancias habría entonces que volver a considerar la aspersión. Entonces, yo creo que ahí tenemos uno de los varios aspectos donde hay el requerimiento de encontrar un equilibrio no solo técnico y de alta cooperación entre los dos países que se dio durante mucho tiempo, sino también jurídico. Pues Colombia tiene una Corte Constitucional, tiene una Constitución y tiene unas instituciones que estamos obligados a respetar. Pero yo creo que se puede encontrar la forma. Seguramente van a ser negociaciones difíciles y complejas, pero yo creo que se puede encontrar la forma. Todavía tenemos el tiempo. Y yo quisiera también señalar lo siguiente. La desertificación se refiere a, primero, un deseo del Congreso americano, cuando se crearon esas leyes, desde la ley de asistencia extranjera de 1961 hasta las reformas que tramitó el gobierno del presidente Ronald Reagan, una en 1986 y otra en 1988. De toda esa legislación también se desprende que la certificación es un intento por generar una conversación dentro de los Estados Unidos entre dos de los principales poderes, es decir, el legislativo y el ejecutivo. Esto para señalar que todavía el Congreso va a tener muchísima capacidad de influir en la implementación de lo que se deriva de la desertificación. Y otro tanto sucede con el Poder Ejecutivo. O sea que hay un espacio complejo, técnico, para negociar a favor de Colombia las circunstancias menos dañinas de lo que desafortunadamente ya es una decisión tomada, que es que nos han desertificado. Pero yo creo que hay suficiente espacio para hacer, yo dije anteriormente, un control de daños. Yo creo que es más eso. Se puede realmente lograr atenuar en una forma muy importante el resultado de la desertificación, pero bueno, yo no tengo todavía el texto, que parece que Teresa ya lo tiene, y entonces pues, pero eso tampoco se resuelve en una tarde. Habrá que entrar con mucho cuidado al análisis del texto de la desertificación y al análisis de las circunstancias que ahora se conocerán que generaron esa decisión de los Estados Unidos de América. Con el transcurrir de los minutos y las horas, pues aquí vamos a estar, y mientras vamos digiriendo la noticia,
vamos sumando también voces y reacciones, puntos de vista sobre esta decisión tomada por los Estados Unidos. Entre las primeras voces que quiero escucharlos a ustedes ya para finalizar esta conversación, sus análisis, Teresita y doctor Reyes, fue la del expresidente Ernesto Samper, teniendo como contexto que fue en su gobierno cuando fue desertificado nuestro país en esa lucha antidrogas. Dice el expresidente en este comunicado: Colombia ya pasó por una desertificación y puedo asegurar que no es, y puedo asegurar mejor, que no es el fin del mundo. Al contrario, nos ofrece la oportunidad de volver a mostrar internacionalmente los altos costos económicos, sociales e institucionales que hemos pagado por un problema que no es solo nuestro, y de volver a exigir a los países consumidores como Estados Unidos y muchos de Europa que cumplan su compromiso de reducir la demanda de estupefacientes precisamente en momentos en que ha bajado el consumo de drogas de origen vegetal y se están sintiendo los efectos devastadores de drogas sintéticas como el fentanilo y otros estupefacientes que no producimos. Por lo demás, la decisión de desertificar a Colombia en su lucha contra las drogas es ilegal, política y regresiva, dice el expresidente Ernesto Samper, un poco también en la misma línea del presidente Gustavo Petro, pero también recién trinó a través de su cuenta de X el expresidente Iván Duque lo siguiente: como tanto lo advertimos, el gobierno Petro fue desertificado por los Estados Unidos por cuenta de 1. Desmonte de los grupos manuales de erradicación. 2. Crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos. 3. Las más bajas incautaciones como porcentaje de la producción potencial en décadas. Tratamiento complaciente a narcotraficantes bajo la paz total, mejor conocida como la paz fatal. Gracias a que los Estados Unidos diferencian la tradición histórica de Colombia en la lucha contra el narcotráfico del gobierno Petro, no se aplicarán sanciones que afecten el apoyo y la cooperación a las instituciones. Dos posturas contrastadas en efecto. ¿Lo que opinan ustedes, Teresita? Alejandra, lo primero que se me viene a la cabeza es ese dicho chino de que la palabra crisis tiene que también otro lado que es la oportunidad. Y yo creo que, como dice Camilo, yo sí creo y prefiero ver el vaso a mitad lleno aún en un momento tan difícil como este, y es que hay una oportunidad de negociar, de retomar un rumbo en las negociaciones con Estados Unidos, no porque Estados Unidos nos quiera imponer o no una manera de ver el mundo, sino porque la guerra contra las drogas es, y yo creo que me quedo con esa frase que Camilo la repitió y la nombrábamos antes, una responsabilidad compartida y no podemos evadir nuestro lado de esa responsabilidad. Reyes. Sí, yo preferiría que en Colombia hubiera, en relación con este tema, entre nosotros, entre los colombianos, una visión muy cuidadosa y muy moderada, porque aquí sí que nos interesa aparecer como un país unido y no como un país dividido y que pueda caer en la trampa de las presiones exteriores, cuando sí que necesitamos, y repito, mucho más en una época, en un periodo de elecciones, necesitamos atenuar la confrontación, la polarización y, sobre todo, identificar el interés nacional, es decir, el interés de todos. Pero yo también debo decir que estoy de acuerdo con por lo menos la primera parte de lo que usted me leyó que dijo el señor presidente Samper, que dijo, pues no es el fin del mundo, y tiene razón, no es el fin del mundo. Y después de la desertificación, fíjese, 2 años después de la desertificación, fue que la Organización de las Naciones Unidas, en la Asamblea Especial sobre el Problema Mundial de las Drogas, adoptó el principio de la responsabilidad compartida. Así es de que yo lo que preferiría es que, habiendo recibido la noticia, y lo reitero, no me gusta, no me parece justo con Colombia, no me parece que es lo que conviene en la relación entre los dos países, pero no, miremos para adelante. Hay un espacio para trabajar, trabajemos en él. Rápidamente, para terminar, ¿cuál es la mejor decisión que debe tomar Colombia en una situación como esta? ¿Cooperar o resistir con base en este argumento de, bueno, es que tú también tienes responsabilidades acá? Teresita.
No son excluyentes, Alejandra. Yo creo que uno puede cooperar. Yo vuelvo, y como ha dicho Camilo tantas veces, la responsabilidad es compartida y para llegar a una solución tenemos que compartir la negociación, tenemos que hablar con Estados Unidos y tenemos que reconocer que tenemos que poner de nuestra parte o cambiar lo que estamos haciendo. Yo creo que no es excluyente cuando uno dice que va a cooperar o que se va y que cooperar quiere decir que uno se deja imponer una solución por parte de alguien. No, eso no es cierto. Cooperar es buscar una solución mancomunada, esa palabra que quiere decir una solución que a los dos nos convenga y que sea buena para los dos. Eso es lo que yo entiendo por cooperar. Y en estos momentos difíciles es importante pensar en eso precisamente por toda la gente que está involucrada en este dilema de la guerra contra las drogas. No es gente que sufre todos los días por el tema. Yo creo que cooperar no quiere decir ser sumiso y cooperar y negociar puede servirnos a los dos. Y estamos en lugar de poner esas condiciones, doctor Reyes. Yo creo que yo estoy de acuerdo con lo que acabo de oír. Yo creo que Colombia ha venido cooperando a través de décadas, puede seguir cooperando, puede mantener sus argumentos. La mayoría de sus argumentos son argumentos que tienen base histórica. Puede haber discrepancias, inclusive entre nosotros los colombianos, seguramente pues habemos muchos que pensamos que se hubieran podido hacer las cosas en una forma distinta. Pero yo creo que se pueden hacer las dos cosas y por eso las exenciones, hasta donde las entiendo, son un espacio significativo, porque dejan abierta la posibilidad a seguir cooperando, inclusive a aumentar e implementar más eficientemente la cooperación sin que los logros que ha tenido Colombia durante décadas y los avances que Colombia construyó con un enorme esfuerzo, porque hemos hecho un sacrificio gigantesco en Colombia en la lucha contra las drogas. Entre otras cosas, cuando uno desmenuza la razón que respalda esa frase que tanto hemos utilizado, que es la de la responsabilidad compartida. Cuando uno piensa, claro, no solo en los dos extremos, sí, es verdad, la producción, pero del otro lado, el consumo, la demanda, el lavado de dinero, el sistema financiero, las armas, las municiones, y podemos seguir, Así es de que eso no quiere decir el que estemos dispuestos a cooperar, eso no quiere decir que Colombia tenga que de alguna manera desdecir del esfuerzo que ha hecho y del enorme valor que ha tenido para la lucha global contra las drogas y para la lucha nacional contra las drogas. Pues muchísimas gracias al doctor Camilo Reyes, ex canciller de Colombia, por estar con nosotros. Con mucho gusto, ha sido un gusto oírlos y hacer parte de la audiencia de ustedes. Gracias. A María Teresa Aya también. Un gusto, Camilo. Internacional. Un gusto estar aquí, Alejandra, un gusto, Camilo, estar contigo y buenas noches a todos los que nos están escuchando.